Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. Hemos invitado en esta noche al candidato del Movimiento al Socialismo, al licenciado Luis Arce, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros. Licenciado, ¿cómo le va? Don Jorge, aquí me tiene, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes. Bueno, la primera vez lo hicimos por Skype, ahora lo tenemos acá en el estudio. Y no es lo mismo, sinceramente, sí, ¿no? No es lo Nunca mismo. Es lo mismo. A ver, comencemos, por favor. ¿Cómo se llega a este acuerdo? ¿Cómo es que se empiezan a llevar adelante las negociaciones, estas reuniones, que delicadas son por su ámbito político, por su característica política, hasta ponerse de acuerdo en un proyecto de ley que fija el 6 de septiembre como fecha de las elecciones? Bueno, nosotros siempre hemos estado y hemos mostrado nuestra predisposición a dialogar al respecto. Recordar a la población que nuestra propia presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, día posterior a la aprobación de la ley, mencionó, porque un periodista le preguntó si había flexibilidad, dijo ella claramente en sus palabras, recuerdo perfectamente, no está escrito en piedra. Sí, lo dijo acá. Lo dijo acá también, ¿verdad? Sí. Luego también a mí me hicieron varias entrevistas los medios de comunicación el 26, 27 de mayo, donde también me preguntaron lo propio y hemos dicho muy claramente que el Movimiento al Socialismo está llano a ver este tema de la fecha, si es que por supuesto hay necesidad porque hay un problema de rebrote de la epidemia o de cualquier elemento que pueda provocar ese tipo de situaciones. Entonces había la predisposición, se contactó el Tribunal Electoral con el Movimiento al Socialismo, y en el Movimiento al Socialismo tenemos pues una estructura de consultas y porque no solamente es el candidato, es los movimientos sociales, ¿no? Es el jefe de campaña que está en Buenos Aires, en fin, tenemos que cerrar entre todas las instancias del Movimiento al Socialismo, y se decidió ir a la convocatoria en varias oportunidades, no fue una, fueron al menos cuatro oportunidades en que nuestro delegado se reunió con el señor Romero del Tribunal Supremo Electoral para poder ver las circunstancias. En la primera reunión se informó los problemas por lo que estaba atravesando el tribunal, que eran básicamente la imposibilidad de comprar todo el equipo de bioseguridad, ¿no? Y eso fue corroborado con la gente de Naciones Unidas que está trabajando con ellos, donde se establecía que los plazos no le iban a dar. Se argumentó, y fue un pedido nuestro además desde el inicio de la campaña, como recordará la población, nosotros exigíamos que existan no solamente veedores, sino organismos internacionales especializados que hagan el seguimiento, ¿no? Desde este momento tiene que haber un seguimiento, porque no solamente es el día de las elecciones que nos preocupa, sino todo el proceso de las elecciones, de la campaña electoral, que nosotros queríamos que haya gente que de manera imparcial pudiera ver esto. Y el señor Romero mencionó a nuestro delegado que esa visita de los veedores y de toda la gente de afuera que pueda ayudar a la observación del proceso no podría venir por diferentes razones, porque en sus países no hay vuelos todavía, porque en el país están cerradas los aeropuertos de los vuelos internacionales todavía. También argumentó de que, eran cuatro argumentos básicamente, estoy señalando los que tengo en la cabeza, básicamente eso. Y bueno, el Movimiento al Socialismo abrió el debate en las distintas esferas y se acordó de que podamos ir con una negociación en el sentido de que se incluya a todos los partidos, a todas las organizaciones políticas que puedan ingresar en esta negociación, porque es importante que todos, si hay un acuerdo, tiene que ser un acuerdo de todos. Y lo más importante para nosotros era que se preserve el tema de la salud, que sea un elemento central para que la población se sienta tranquila, ¿no? De que pueda ir al acto electoral sin ningún temor, con todos los elementos de bioseguridad que tiene que poner
el tribunal y todo ello. Entonces, esos fueron los elementos que nos han motivado para que el movimiento al socialismo, como lo mencionábamos, primero está la vida, ¿verdad? Y lo hemos demostrado en la práctica que esto es así. Ha habido requerimientos. Ese era el otro argumento que tenía el tribunal, que había más brotes, o sea, más casos de coronavirus que se estaba dando. Entonces, había los argumentos y nosotros no somos una institución, una organización política que se va a cerrar ante esos hechos, y les dijimos adelante, pero vamos avanzando entre todos y que todos estemos conscientes de que esto es importante para todos, porque hay que también dar certeza a la población que está saliendo a buscar elecciones ya, ¿no? Hemos visto varias formas en que la sociedad se ha manifestado exigiendo elecciones ya, y el movimiento del socialismo, por supuesto, siempre va a reflejar lo que el pueblo boliviano esté pidiendo, y eso es un tema de las elecciones. Bueno, ingresan a este proceso de concertación conociendo que la ley 1297 tendría que ser flexibilizada. Por supuesto. Porque la 1297 hablaba del 3 de mayo al 3 de agosto. 90 días. Pero cuando empiezan este proceso de acuerdos y de concertación, ya se tenía fijada la posibilidad de flexibilizar la ley. Claro, porque no hay otra manera. Si la flexibilización implicaba un mayor plazo para el Tribunal Supremo Electoral, implicaba necesariamente, por supuesto, la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de una nueva ley. Eso está claro. Muy bien. Ustedes ponen algunas condiciones para que esto pueda avanzar, me comentaba. Que todos participen, que realmente se tenga el consenso de los partidos políticos, porque de nada sirve que se avance con 1, 2, 3 partidos, sino tiene que haber un consenso mayoritario. Fue una de las condiciones que nosotros propusimos, ¿no? Y que, por supuesto, se cuida la salud y que se determine, para dar certidumbre a la población, una fecha para las elecciones. Muy bien. No participan del acuerdo hoy, y lo decía Salvador Romero, la mayoría sí están, pero no están todos. No participa, por ejemplo, Juntos, que es la agrupación ciudadana que lleva como candidata a Yanine Áñez, Samuel Doria Medina, y tampoco participa Creemos, que lleva como candidato a Fernando Camacho, a Camacho de Santa Cruz. Porque tienen algunas observaciones respecto a la fecha y todo aquello. ¿Cómo reciben ustedes esto de que esté la mayoría pero no estén todos? Bueno, nosotros entendemos que el señor Romero ha hecho todos los esfuerzos para que todos estén. Se nos ha comunicado que había el acuerdo, que habían solamente 2 instituciones, 2 partidos políticos que faltaba por recibir la información. Yo entendía que el señor Camacho estaba de acuerdo inicialmente, pero bueno, tienen todo el derecho de tomar la posición que quiera este partido y el partido Juntos, o sea, y como hemos visto que está la mayoría, ¿no? Y especialmente, creo yo, nosotros queda claro que el movimiento al socialismo es el partido más importante a nivel nacional, eso está clarísimo, ¿no? Por lo tanto, nosotros teníamos que viabilizar, porque si nosotros decíamos no, todo el acuerdo del resto de los partidos que se había hecho el esfuerzo por tratar de llegar a un consenso, se caía también, porque si el movimiento al socialismo no está de acuerdo, bueno, pues no iba a haber ninguna ley, no se iba a avanzar en esto. Eso debe quedar claro. Entonces, no se destrababa en la Asamblea Legislativa. Claro, no se destrababa. Un paso al otro. Entonces, necesariamente se requería la aprobación por parte del movimiento al socialismo, y por lo tanto, con esos elementos que acabo de mencionar, viabilizamos el acuerdo de la mayoría de los partidos políticos que estuvieron en el acuerdo. Nosotros entendíamos que iba a ser la totalidad de los partidos, pero al final no tenemos problema, porque si está la mayoría y se ha acordado ya una fecha para tranquilizar a la población, con el tema de salud por un lado y por el tema de dar certidumbre a la población, porque hasta ahora, ¿qué fecha? Estamos en junio prácticamente y no hay una fecha, ¿no? Una fecha que ya debería haber una fecha, porque esta ley se aprueba pues a principios del mes de mayo, entonces ya debería haber el avance del cronograma electoral y adicionalmente una fecha. No había eso. Entonces, con esto creo que damos certidumbre política, porque ya va a haber una fecha para que los bolivianos puedan ir a votar, y lo otro, el tema de que se asegura el tema de salud,
para quienes vamos a participar en el proceso electoral. Esta fecha, este 6 de septiembre, y un poco haciendo recuerdo de lo que usted mencionaba al inicio de que las leyes no están escritas en piedra, pero esta fecha, este 6 de septiembre, si ya está oleado y sacramentado, sí, es el acuerdo. No podría sufrir ninguna flexibilización, ninguna modificación. Es parte del acuerdo. Esta ya es la fecha final. Y lo dijo hoy el presidente del Tribunal Supremo. El acuerdo es que en cuanto se promulgue la ley, ellos inmediatamente van a anunciar la fecha de elecciones, porque evidentemente la Asamblea no puede fijar una fecha, sino va a dar el margen, ¿no? Se va a ampliar de los 90 días hasta el 6 de septiembre como plazo para que en ese periodo pueda el Tribunal Supremo Electoral determinar una fecha. Y el compromiso que tenemos del Tribunal Supremo Electoral es que una vez promulgada la ley, ellos van a establecer el 6 de septiembre, como lo ha anunciado el presidente, cumpliendo el compromiso que se va a llevar adelante las elecciones este próximo 6 de septiembre. Ahora, usted hablaba del tema de certidumbre política, y creo que como cualquier otro país, sí necesita certidumbre política respecto a cualquier proceso eleccionario, eso está claro. En el caso de ir a elecciones generales, venimos postergando esto en varias oportunidades. Y por supuesto, el tema del coronavirus la pandemia ha sido un elemento fundamental en estas últimas semanas, en estos últimos 6 meses. Con este proyecto de ley, este acuerdo, ¿usted considera que ya estamos entrando en un terreno de certidumbre política, de certidumbre eleccionaria respecto a lo que vaya a ocurrir hacia adelante? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque ya hay un acuerdo entre los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral, y sobre todo hemos recogido también los muchos planteamientos de que había temores todavía de rebrotes, del tema de la epidemia. Yo creo que hasta el mes de septiembre, ¿no? Todo apunta, hemos visto modelos de simulación del tema del coronavirus y bueno, todo apunta a que este mes de junio va a ser el pico más alto, y a partir del mes de julio, agosto, esto debe tender a disminuir, como ha ocurrido en varios países en el mundo, y por lo tanto para el mes de septiembre esto debería estar relativamente controlado y con la posibilidad de llevar adelante las elecciones sin problemas sanitarios, pero evidentemente hay que seguir tomando nomás las previsiones, y eso se ha recomendado al Tribunal Supremo Electoral para que tenga todos los elementos necesarios para garantizar el tema de salud a todos quienes vamos a participar en el Ahora proceso. va a ser una campaña típica, ¿no? Totalmente atípica, porque no va a poder haber una concentración de gente en uno o en otro departamento, el tema del distanciamiento, y no solamente el día de la votación. La misma campaña va a ser diferente. Todavía aquellas regulaciones no se han conversado, no se han hablado, todavía aquello no está conversado. No, todavía no está conversado, pero entendemos claramente que no vamos a poder hacer nuestras masivas concentraciones que está acostumbrado el movimiento al socialismo, nuestros cierres de campaña y en fin, todo ello va a tener que ser mucho más, va a ser diferente, como usted bien lo menciona, y va a ser mucho más prudente para todos también hacerlo de esa manera. Entonces hay que buscar imaginativamente formas de hacer campaña en épocas de coronavirus, ¿no? Claro. ¿Por qué el 6 de septiembre? Bueno, es una fecha que se ha acordado, no había pasado desde la promulgación de la ley hasta la fecha en que nos habíamos reunido cerca de 30 días, ¿no? Y no se había llegado a establecer una fecha. Entendemos el plazo que también se ha tomado en cuenta de lo que necesita el tribunal para poder comprar, repito una vez más, todo el equipo de bioseguridad que se requiere para llevar adelante las elecciones. Entonces se ha hecho ese cálculo y bueno, nuestra propuesta ha sido que nos vayamos hasta la primera semana de septiembre, que le está dando una holgura bastante amplia, un mes y algo más, ¿verdad?, para que pueda completar todo lo que se requiere para llevar adelante las elecciones seguras, con todo el tema de salubridad, y darle al boliviano que está esperando en su domicilio la certeza de que hay una fecha para las elecciones. Muy bien. Cuénteme cómo ha sido el proceso de concertación. Ya esto en algunos de los entretelones, el proceso de concertación es complejo. El siguiente paso a la presentación de hoy y al envío del proyecto de ley es que la Asamblea Legislativa empiece a tratarlo y lo apruebe rápidamente. Que apruebe rápidamente este proyecto.
¿Cómo fue el proceso de concertación también con la bancada del MAS, en senadores y en diputados? ¿Qué elementos se esgrimieron? ¿Qué argumentos se esgrimieron? Finalmente la llave en la Asamblea Legislativa la tiene el Movimiento al Socialismo. Hoy mismo nos hemos reunido con los jefes de bancada de la Cámara de Diputados, senadores, el Pacto de Unidad, la Dirección Nacional del MAS, el binomio, para establecer justamente estos elementos. No ha podido lamentablemente estar nuestra presidenta de la Asamblea, a quien le mandamos que se recupere, está con algunas dolencias, lo mismo que nuestro presidente de la Cámara de Diputados, que tampoco los dos pudieran asistir por un tema de salud. Más bien les mando un saludo ahí para que se recuperen pronto. Pero en esa reunión se ha logrado ya establecer los mecanismos para agilizar, en cuanto se reciba, obviamente, el proyecto de ley, el tratamiento y la aprobación de este proyecto de ley que ha sido acordado entre los partidos políticos. Estamos sobre las 22 horas con 26 minutos, estamos conversando con Luis Arce Catacora, candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. ¿Qué es lo que han logrado ustedes captar de algunos de los movimientos que estaban movilizados en días anteriores pidiendo elecciones? ¿Cuál ha sido la respuesta que ustedes han tenido al momento de plantear este acuerdo de concertación, de fijar esta fecha? Como usted decía, hay movimientos que forman parte del Pacto de Unidad. Internamente el MAS, ¿cómo se ha retroalimentado en este tema de la fecha? Bueno, ahí más bien nosotros estábamos tratando de contener a nuestras organizaciones sociales, porque el pedido clamoroso del pueblo boliviano es elecciones. Entendemos ese pedido y teníamos que balancear este hecho con el tema de la salud, con el tema de la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral pueda alcanzar las fechas con la adquisición de todo el material que se necesita para llegar a todo eso. Entonces se ha conversado con las diferentes organizaciones y por supuesto, tras la explicación de los argumentos, etcétera, como corresponde y caracteriza al movimiento, a los diferentes movimientos sociales que integran el Movimiento al Socialismo, hay comprensión, se entiende y se ha ido, por supuesto, bajando la información a los diferentes departamentos, a las centrales, en fin, y este proceso va a continuar porque el Movimiento al Socialismo es un partido sumamente grande, mayoritario, y por lo tanto nos va a llevar un tiempo socializar hasta el último de nuestros militantes, y eso va a ocurrir en el transcurso de las próximas horas. Ya se ha estado haciendo este trabajo porque desde la anterior semana, en realidad, cuando empezaron las discusiones con la posibilidad de que se llegara a un acuerdo con los demás partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, ya están sobre avisos varios de los sectores, han estado contenidos muchos de ellos. Ahora ya queda claro la fecha, hay una fecha establecida, en eso hay muchos compañeros del instrumento que han mandado sus mensajes diciendo está perfecto, ahora ya tenemos fecha, ahora cómo hacemos de la campaña, ¿no? Ya viene un proceso diferente para las organizaciones políticas. Muy bien, ¿cuál ha sido la retroalimentación que han recibido el jefe de campaña, que no está acá, como usted mencionaba, está en Buenos Aires, el presidente? Yo creo que ha sido positiva también. Primero, por supuesto, recibir una solicitud de flexibilización siempre es difícil de asimilar, ¿verdad? Pero yo creo que poco a poco se va concertando en función de los objetivos de darle certidumbre política, de darle tranquilidad al boliviano de que hay que ir a votar, pero hay que ir a votar con todas las condiciones de seguridad, y por eso tiene que garantizarnos el Tribunal Electoral eso. Entonces, yo creo que como todo, en todo partido, bueno, de la magnitud y de la envergadura que tiene el Movimiento al Socialismo, ha tenido su proceso, pero creo que ya está internalizado esto. Se habló hoy bastante en esta presentación y en declaraciones posteriores respecto al tema de la posibilidad de que se abra la inscripción de jóvenes que hasta la fecha cumplan 18 años. Esto como una cuestión de derecho político, porque se habló de derechos políticos y derechos de la salud. En el tema de derechos políticos, dar la posibilidad de que jóvenes de 18 años o los que cumplen 18 años puedan votar, puedan inscribirse. Salvador Romero decía, no, aquello no se va a poder. El calendario electoral se mantiene tal como estaba. Pero finalmente esto pasa también a manos de la Asamblea Legislativa.
¿Cuál es la posición del MAS respecto a abrir o no el tema de la votación para la gente de 18 años que cumpla esa edad hasta el tiempo de la votación? Bueno, esa posición del tribunal yo creo que se la adoptó en el momento de llevar la ley, la primera ley, ¿no? A la Asamblea, porque nosotros hemos aprobado, como el público sabe, la ley tal cual el tribunal ha enviado y solamente se modificó el periodo de las elecciones, en el cual podía llamarse a elecciones, nada más. El resto ha sido estrictamente el proyecto que ha llevado el tribunal. Ahora se ha acordado una ley muy corta donde se va a simplemente modificar el periodo y eso es una atribución plena del Tribunal Supremo Electoral, no es nuestra, no es de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Quienes son los responsables de llevar adelante el proceso electoral es el Tribunal Supremo. Ahora, se le está exigiendo que se pueda abrir la inscripción. ¿Qué dice el MAS sobre eso? Lo que el Tribunal Supremo Electoral lo menciona, ya tenemos los parámetros realizados. Ellos pueden hacer cualquier modificación que estimen conveniente o mantenerse en la posición actual, porque ellos son los que definen, ¿no?, la forma en que se va a llevar adelante las elecciones. Muy bien. ¿Cómo va a encarar la campaña el MAS? Yendo ya a un tema más de campaña y conociendo que el 6 de septiembre vamos a ir a elecciones y ya todo esto está bajo el manto del acuerdo, bajo lo que se ha presentado el día de hoy. ¿Cómo van a encarar ustedes la campaña? Bueno, el Movimiento al Socialismo, como todos saben, fue el primer partido político en interrumpir la campaña por el tema del coronavirus. Lo anunciamos públicamente, instruimos a la militancia que se deje de hacer la campaña para dedicarse a justamente preservar la vida de los bolivianos. Ahora que ya tenemos una fecha cierta, hoy, como le mencionaba, nos hemos reunido todos los integrantes del Pacto de Unidad, de la Dirección Nacional del MAS, inclusive nuestros asambleístas, los jefes de bancada y el binomio, para empezar ya a delinear, a hacer el cronograma de la campaña que nos va a tocar hacer con, evidentemente, la nueva normalidad que estamos viviendo y con todos los elementos de bioseguridad que tenemos que tener, inclusive, por supuesto, para nuestra propia militancia. Entonces, eso se está discutiendo, todavía no tenemos un cronograma, una campaña todavía, porque estamos discutiendo. Eso es lo que caracteriza al instrumento, ¿no? Hay siempre discusión y constante acercamiento interno en discusiones que tenemos al interior del instrumento. Bueno, y vuelvo sobre la pregunta que le decía. ¿Va a ser una campaña típica? Totalmente. O sea, no se va a poder desarrollar como la conocemos hasta acá. Entonces, cada partido va a tener que poner un poco de ingenio como para llevar adelante sus presentaciones, divulgar sus ideas. Va a ser una situación atípica que el país nunca antes la ha vivido. Totalmente. Estamos muy convencidos de ese tema y justamente hemos pedido iniciativas, creatividad para poder enfrentar esta nueva campaña en épocas de coronavirus. Muy bien. En el caso de que las elecciones sean el 6 de septiembre, que prácticamente ya esta es la fecha que ya está dicha, ¿cómo viene el calendario hacia adelante? Por el tema de si existe o no una segunda vuelta, por el tema de cuándo tendría que asumir el nuevo gobierno. ¿Aquello también ha sido parte de la negociación, ha sido parte de los acuerdos, o eso ya es un tema más, eso se va a mantener más de administración del tribunal? Claro, eso se mantiene de acuerdo al tribunal. Es más, el tribunal nos ha mencionado que va a empezar en realidad a correr el tiempo de lo que es 45 días que faltaban. Recuerda usted que mencionaban, ¿sí?, ellos cuando presentaron el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, correría a partir del 15-16 de julio. Ahí, a partir de ahí se levanta el acuerdo y se reinicia todo el cronograma que quedó truncado, que quedó congelado por el tema del coronavirus y la cuarentena. Muy bien. Le vuelvo a preguntar, ¿cómo ha recibido el MAS el que estos dos partidos, Juntos y Creemos, no hubieran participado? Que se expresen algunas posiciones de rechazo respecto al 6 de septiembre, que esto debería ser más adelante, o que debería esperarse, que es lo que dicen los organismos de salud, los organismos internacionales de salud. ¿Cómo reciben ustedes estas posiciones políticas? No, yo creo que está claro las posiciones de los dos, porque siempre hemos visto una predisposición a no llevar adelante las elecciones, esta gestión, y quizás ni siquiera el próximo año, ¿eh? Así que no nos extraña. Por eso es que cuando hay fuerzas
que políticas como las que han firmado el acuerdo, que tienen la voluntad de llevar adelante elecciones, de resolver el problema político que tenemos en el país, de darle al país un gobierno fuerte, democráticamente elegido, legalmente elegido y legítimamente elegido para enfrentar no solamente este tema del coronavirus, sino la crisis económica que ya estamos viviendo. No es que se va a venir, ya estamos viviendo una crisis económica que se refleja eso, por ejemplo, en despidos de trabajadores, en negociaciones que están haciendo muchos empresarios con las vacaciones, con reducción de salarios, en fin, cosas que no debería ocurrir en la economía boliviana. En fin, ya estamos viviendo los efectos, no es que vamos a vivir, ya estamos. Y además no nos olvidemos que esta crisis económica en realidad no solamente es por el tema del coronavirus. La crisis económica también viene de las desacertadas políticas que se llevan adelante desde noviembre del año pasado, ¿no? Reducción de los impuestos, por ejemplo, hay mucha concesión, hay más de 17 resoluciones del Servicio de Impuestos Nacionales flexibilizando el cobro, que han repercutido en una disminución de los ingresos tributarios que a su vez afecta a municipios, gobernaciones, universidades, que están atravesando problemas financieros por malas decisiones en el pasado. ¿Un nuevo gobierno podrá solucionar el tema económico? Tiene que solucionar. ¿O tendrá mayor tiempo y mayor holgura como para resolver el tema económico? Eso es lo que siempre nos ha preocupado. La resolución del problema económico parte de hacerlo lo más rápido posible. Día que pasa, día que nos estamos hundiendo cada vez más porque no hay políticas acertadas, no se están haciendo bien las cosas y la economía lo está sintiendo. No ha habido ninguna reacción en la economía pese a que ya se ha empezado a levantar la cuarentena en varios lugares del país, pero no hay porque no existen los correctos incentivos para que la economía reaccione. Por eso es que estamos haciendo, día que pasa, ¿no? Continúan los desaciertos en la política económica y vamos a seguir hundiéndonos. Entonces, cuanto más rápido, ¿no?, tengamos un gobierno que tenga el proyecto, el programa para llevar adelante esto más rápido, vamos a resolver esto más rápido. Caso contrario, vamos a estar aquí 2 años, 3 años sin poder salir del agujero de la crisis económica porque Bolivia, en el caso particular, enfrenta 2 cosas. No solamente la crisis por el coronavirus, sino la crisis por las malas políticas desde noviembre del año pasado. Entonces, 2 elementos que se juntan, estamos pues en el fondo y eso nos va a llevar más tiempo y a medida que se vaya alargando la puesta en marcha de la solución, esto va a tardar mucho más. Apelando un poco a lo que pueda ocurrir en los escenarios, por supuesto los escenarios finalmente van a ser decididos por la gente al momento que vaya a emitir el voto, pero ¿qué acciones usted desarrollaría? ¿Cuál sería la primera decisión económica que tome si llega al gobierno? Bueno, miren, nosotros hemos lanzado una serie de sugerencias a través de nuestra cuenta oficial de los videos. Hemos hecho un programa todavía que justamente se llama Primero la Vida, donde hemos detallado una serie de políticas de cortísimo plazo. Yo lo he llamado ahí inmediato plazo. Hay que tomar medidas inmediatas. Hay que tomar medidas en corto plazo y hay que estar mirando el mediano y largo plazo, que un gobierno transitorio no puede estar tomando esas decisiones. Tiene que ser pues un gobierno legítimamente constituido que mire sus 5 años por lo menos de gobierno. Entonces nosotros hemos pedido al gobierno en marzo de este año que saque un decreto prohibiendo el despido de trabajadores en las instituciones públicas y privadas. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho esto? Porque en Bolivia es muy difícil crear fuentes de trabajo, pero es muy fácil destruirla. Y lo que ha hecho el gobierno actual, no haciendo esa medida de protección al trabajador, es que hoy estamos destruyendo mucho el empleo. Y el empleo es importante para la reactivación y la reconstrucción de la economía por el lado de la demanda. Si destruyen el empleo, ¿quién va a comprar? ¿Dónde está la demanda? Y eso es lo que está pasando. Y lo hemos dicho varias veces, en varios programas, en varias conferencias que hemos dado en universidades, en todo. Esto es un hecho fundamental. No se cuidó y no se está cuidando el empleo. Por otra parte, no se están tomando los incentivos fundamentales para generar una reacción, una reactivación
y lo que nosotros llamamos una reconstrucción de la economía que ha sido destruida. Se ha eliminado la inversión pública, se han parado proyectos estratégicos. Miren nomás la planta de urea. Desde noviembre del año pasado está cerrada nuestra planta de urea. Son cerca de 80 millones de dólares que hemos perdido por no hacerla producir. Es un daño económico, ¿verdad?, al Estado boliviano. Se han parado los proyectos del tren metropolitano en Cochabamba, de la planta de cemento en Potosí, nuestra planta del Mutú, no sé qué quedarán los proyectos hidroeléctricos que estábamos avanzando. Todo eso se ha parado, ¿no?, por una cuestión absolutamente ideológica, política, y no mirando la salud de la economía. La inversión pública, nosotros lo hemos dicho, se constituye en un principal factor de crecimiento y lo han eliminado desde noviembre del año pasado. Entonces, por supuesto, los errores los vamos a tener, las consecuencias estamos viviendo los bolivianos. Muy bien, don Luis Arce, le agradezco muchísimo por haber estado acá A usted. con nosotros. Un verdadero gusto. Un placer. Muchas gracias. Eso es todo, amigos, suscríbanse y compartan los videos.